¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos un jueves más a esta Quinta Esquina, ya lo saben, ese espacio de debate, de reflexión y de entrevista aquí en la 8 Valladolid, hoy para hablar de temas que nos interesan a todos, sobre todo en toda la comunidad, ya verán por qué. Y antes de comenzar voy a saludar a nuestros compañeros, a quienes me acompañan en esta mesa y habituales. Tamara Hernández, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenida. Muy buenas noches, gracias. Y a mi derecha, Felipe Ramos, placer recibirte una noche más. Muchas gracias, buenas noches. Y ya preparado se encuentra nuestro invitado de esta noche. Estamos con Enrique Caberos, el presidente del Consejo Económico y Social de Castilla y León. Muy buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Reyes, muchas gracias. De nuevo a esta Quinta Esquina para intentar hacer una radiografía, ¿no?, de nuestra comunidad, de todos los sectores que la aglutinan, porque de alguna manera el Consejo Económico y Social tiene la labor, la obligación de estar en contacto con un tejido asociativo, me comentaba antes de comenzar, bueno, pues muy numeroso y muy importante en la comunidad. Una pequeña radiografía, 4 puntos del estado de la comunidad en estos momentos. Pues la comunidad de Castilla y León es una comunidad dinámica, tiene una actividad económica y social muy notable, muy importante. Es una comunidad autónoma con un conjunto de organizaciones que vertebran la sociedad muy sobresaliente, creo que es un segundo diagnóstico. En tercer lugar, es una comunidad que necesita profundizar sobre las oportunidades que nos ofrece la longevidad, una sociedad longeva. Y en cuarto lugar, es una comunidad que genera conocimiento, tiene un magnífico sistema universitario, tiene un buen sistema educativo con una formación profesional que se ha esforzado mucho en los últimos decenios y, por tanto, en conjunto con estos 4 rasgos, es una comunidad con muchas posibilidades. Lo que debemos ser es conscientes, los castellanos y los leoneses, de la importancia de nuestra comunidad y crecer en autoestima para relanzar todas esas posibilidades. Un montón de oportunidades y, sin embargo, tenemos, bueno, pues vacíos y problemas y alguna que otra, bueno, búsqueda de solución, que seguro se van a poner sobre la mesa. Esa era una de mis cuestiones principales, sobre todo esa falta de autoestima, pero ¿eso cómo se soluciona? ¿Qué tenemos que aportar? O las empresas, sobre todo, le piden más competitividad, por ejemplo, a la hora de atraer el talento, sobre todo el talento juvenil, porque se nos va. Y bueno, pues me imagino que ocurrirá también no solamente en Castilla y León, sino en otros puntos de la geografía española, pero ¿cómo se consigue eso? Creo que, en primer lugar, bueno, no es fácil, evidentemente, pero sí voy a apuntar por dónde pueden ir algunas decisiones que tenemos que adoptar entre todos. En primer lugar, creo que es importante conocer mejor nuestra comunidad autónoma. Llevamos 40 años de Estatuto de Autonomía, ya casi 41, y seguimos planteándonos si tenemos identidad, si no la tenemos. Yo creo que ese es un debate ya superado. A veces digo de broma que sí que la tenemos, porque por el lugar que vaya de la comunidad me dicen es que no tenemos identidad. Por lo mismo es nuestro rasgo, decir que no tenemos identidad porque la tenemos de fondo, ¿no? Por tanto, conocer mejor la comunidad, conocer nuestras posibilidades, las actividades empresariales, públicas, sociales que existen, y no mantener esa idea que está en un imaginario. Con mis estudiantes yo podía verlo, decir, bueno, aquí nos formamos, es un buen sitio para formarse, y luego nos iremos a trabajar a otro lugar, porque hay que plantearse también el proyecto vital de trabajar aquí, de emprender aquí, porque ciertamente nuestra comunidad tiene oportunidades y debemos trabajar en eso, en creernos en esas oportunidades, en superar los límites provinciales, en conocer mucho mejor nuestra comunidad para ver cuáles son esas oportunidades y poder incorporarnos a esta realidad que ofrece posibilidades importantes. Pero habla usted de tener autoestima, habla usted de creernos, habla usted de creernos que tenemos posibilidades, habla usted de que fomentemos esas posibilidades que usted dice que tenemos. Usted viene del ámbito universitario, usted conoce muy bien todas esas posibilidades, pero habla en un plural majestático. Ese creernos, ¿a quién debe ser dirigido? ¿No debe ser dirigido más a las administraciones, más a lo mejor al ámbito empresarial? Porque los ciudadanos nos podemos creer muchas cosas y podemos creernos hasta que Castilla y León es la primera comunidad de España. Pero la realidad es que cada vez más gente se va afuera buscando esas oportunidades que también podría encontrar aquí. ¿Qué es lo que está fallando?
Sí, Felipe, no utilizo el plural como plural majestático, lo utilizo como un plural. Un plural es la colectividad, es la comunidad, es la sociedad. La primera que tiene que ser consciente de que claro que tenemos posibilidades y que no tenemos por qué mantener una posición de resignación o de decir otros lo hacen mejor. No, vamos a hacerlo mejor entre todos. Vamos a ser exigentes con las administraciones, con quien adopta las decisiones, precisamente porque nos lo creemos. Las administraciones tienen que asumir ese papel también de liderazgo porque les corresponde hacerlo, el Gobierno, también el Parlamento, pero debemos ser conscientes como comunidad de que no tenemos que envidiar nada a otras comunidades autónomas y que aquí, si nos lo proponemos, podemos conseguir que nuestra comunidad se transforme también a la hora de gestionar mejor el talento, de poder no solo retenerlo, sino utilizar también en talento senior, de invertir más en juventud, que ese es un problema profundo que tenemos solo un 12% de personas jóvenes, y de convencer a las personas jóvenes de que en sus previsiones, es bueno viajar a otros sitios, pero que en sus previsiones se puedan marcar un proyecto vital en Castilla y León. Y si no se tiene, habrá que reivindicar que se deba tener, pero con el convencimiento de que se puede tener. Por eso no lo hago como como si esto fuera un consejo, una recomendación, sino porque creo firmemente en que tenemos posibilidades. Pero fíjese, usted dice eso y estando totalmente de acuerdo con lo que dice, llevamos escuchando esto muchísimos años. Si llevamos 40 años de estatuto, 39 llevamos escuchando esto. Sí. Y usted acaba de decir que solo tenemos un 12% de jóvenes. 12% de jóvenes que creen en esta comunidad y que creen que aquí tienen futuro. Oiga, yo le preguntaba antes, ¿qué está fallando para que los jóvenes de esta comunidad no crean en ella? ¿O no crean que tienen un futuro en ella? Bueno, lo que me parece que debemos abandonar previamente es esa idea de estar permanentemente reflexionando sobre si somos una comunidad, si no lo somos, si las provincias, que es verdad que las provincias son muy importantes, tenemos unas provincias maravillosas, pero somos una comunidad, lo somos, nos guste o no, a mí me gusta que seamos una comunidad autónoma. Y por lo tanto tenemos que trabajar con esa vía que se marcó en la aprobación del último Estatuto de Autonomía, que es el más moderno de España, eso que se denominó el autonomismo útil. Tenemos que trabajar como comunidad autónoma, superando algunas barreras que nos hemos marcado psicológicamente nosotros mismos y conociendo mejor nuestra comunidad. Si preguntamos a las personas jóvenes, las ponía usted de ejemplo ahora con razón, ¿qué oportunidades de trabajar en determinados sectores empresariales, en determinadas actividades, en determinados ámbitos tienen en su comunidad? Muchos, y esto no hablo por decir, sino que hay sondeos y encuestas al respecto, no lo saben. No saben dar el nombre de varias empresas que podrían corresponderse con su actividad, para lo que se han formado ampliamente. Necesitamos conocer mejor la comunidad. Yo creo que ese es uno de los problemas en el que hemos avanzado poco, por eso seguimos diciendo lo mismo. Tenemos que conocer mejor Castilla y León, no solo nuestro entorno, no solo nuestra provincia, sino conocer lo que se está haciendo y lo que se podría hacer al amparo de esta transformación económica, social, digital, de cuidado del medio ambiente, porque Castilla y León ahí ha recuperado terreno en aquellas facetas, en aquellos ámbitos que se han marcado a nivel nacional, europeo e internacional como preferentes en el momento actual. Tenemos oportunidades que otros no tienen porque lo hemos demostrado y por tanto tenemos que aprovecharlo y no hay otra manera, de verdad. Convencernos de que este es el proyecto colectivo, nuestro proyecto colectivo. Insisto, no tiene por qué gustar la comunidad autónoma o el modelo autonómico o esta comunidad autónoma como se ha configurado, pero es la que tenemos. No podemos seguir otros 40 años esperando. Hay que actuar en el sentido de asumir, porque sí que hay posibilidades. A veces dicen, no las hay, eso nos ha llevado a como estamos, pero sí las hay, de verdad. Y cabe pensar que ocurre al revés, a la de los jóvenes que dice que no conocen la comunidad. Jóvenes y los mayores, tampoco la creas que la conocemos. No, si es al revés, bien. Quiero decir, cuando se habla de que las empresas tienen problemas porque necesitan, primero, por un lado, trabajadores, o quieren retener talento, o no encuentran perfiles, y resulta que salen jornadas de nuestras universidades que tienen que irse fuera. Es decir, aquí hay un punto de desconexión que igual les da ida y vuelta. Uno de los informes de iniciativa propia que ha aprobado el Pleno del Consejo Económico y Social recientemente elaborar, y ya estamos en ello, es precisamente este asunto, lo que se ha dado en llamar el problema de las vacantes. Las empresas
dicen, y es así, que no encuentran la mano de obra, los trabajadores, para ser más preciso, formados con los perfiles que ahora se necesitan, y además se necesita porque nunca ha sido tan rápida la evolución de la economía y las necesidades como es ahora de manera inmediata, y hay personas que quieren trabajar en Castilla y León y sin embargo acaban en otras comunidades prestando su trabajo después de haberse formado aquí. Por tanto, de alguna manera estamos subvencionando desde Castilla y León el progreso económico de otras comunidades o incluso de otros países donde se van a trabajar las personas que aquí se forman, tanto en el ámbito universitario como en la formación profesional. Lo que debemos hacer precisamente en ese informe es poner de relieve por qué se da esta circunstancia, ajustar mucho más la colaboración en lo que es formación y necesidades empresariales o de entidades empleadoras en general, porque son empresariales, son de las administraciones, son de las entidades del tercer sector o sin ánimo de lucro en general. Y para ello es fundamental seguir avanzando en ese sentido. Es fundamental desarrollar todo el programa de microcredenciales que planteó la Unión Europea y que ya se está trabajando también en España, en nuestra comunidad autónoma, es decir, todo un sistema de formación a la carta, de formación flexible y rápida para lograr transformar lo que se necesita en cada momento e insisto, poner de relieve con carácter de comunidad, más allá del ámbito territorial más concreto, qué es lo que se necesita por parte del sector económico productivo. Es importante, o hay muchas variables dentro de este análisis del que estamos hablando ahora, esa colaboración público y privada también de la que siempre habla el CES. También imagino que el apoyo de un ejecutivo autonómico es importante para poder conseguir este objetivo. Yo no sé ahora mismo ambas cosas, tanto la colaboración pública-privada como el apoyo del Ejecutivo Autonómico, cómo se valora desde el CS para esa retención del talento, para muchas otras cosas que nos hace falta, además de la autoestima en nuestra comunidad. El CES viene planteando, como bien indica Tamara, viene planteando varias líneas de trabajo metodológicas que son imprescindibles. La primera es el diálogo social. Y, insisto, es fundamental recuperar la línea de gran nivel que tenía el diálogo social en Castilla y León. Ha sido un rasgo diferencial, ha sido un instrumento muy útil, puede y debe seguir siéndolo. Y nuestro estatuto de autonomía... Uh-huh. Sí, llevamos tiempo. Nuestro estatuto de autonomía es el que mejor lo recoge de todos los de España. Y ese es un instrumento imprescindible porque estamos en una época, que guste o no, es una época que requiere grandes acuerdos políticos, empresariales y sociales, porque la transformación de nuestra realidad, de nuestra economía, no solo la de Castilla y León, la de España, la de Europa, la del mundo, requiere de grandes acuerdos y requiere además de compromisos. Y el compromiso se alcanza cuando se dialoga, cuando se negocia, cuando se acuerda. Y el otro gran instrumento es la colaboración público-pública y público-privada, que a veces nos cuesta, pero que también es fundamental, porque la transformación de los sectores económicos, sobre todo cuando en Europa necesitamos acelerar para ponernos a la altura de otros ámbitos en lo que es la economía digital, por ejemplo, requiere de un trabajo conjunto de la administración con el ámbito empresarial, que es, en definitiva, el ámbito empresarial es el que acaba creando la riqueza, el empleo. Tenemos que prestigiar la actividad empresarial trabajando también conjuntamente en planes conjuntos fijados con las administraciones públicas, utilizando los fondos extraordinarios, que son imprescindibles para esta materia, ampliando la colaboración también entre administraciones. Y esas dos vías son imprescindibles, no es que sean útiles, es que si no las utilizamos no vamos a ser capaces de estar al más alto nivel. E insisto, yo creo que Castilla y León y el Gobierno de la comunidad está permanentemente planteando la importancia de estos extremos que nosotros recomendamos desde el CES. Nuestra comunidad tiene que aprovechar una ocasión que es esta, la de la transformación. No podemos seguir lamentando que retrocedemos en población, que no conseguimos trabajadores, que no conseguimos retener talento, sino actuar aprovechando los contextos, aprovechando las posibilidades, confiando mucho, insisto, tenemos un gran sector empresarial en muchos ámbitos en Castilla y León, puntero en muchos de ellos,
con gran prestigio nacional e internacional. Somos una comunidad exportadora, por algo lo somos. Tenemos un gran sistema universitario con centros de investigación y de creación de conocimiento al más alto nivel nacional e internacional. Tenemos una formación profesional que va a seguir creciendo en la formación dual, además. Tenemos, por tanto, todos los ingredientes para poder crecer, aunque nos falta, y ahí enlazo con lo que decía Felipe antes, nos falta dos pilares que el Consejo de la Juventud de Castilla y León nos vienen diciendo en su observatorio. Preocúpense más por la vivienda de las personas jóvenes, ese es uno de los elementos de emancipación y, por tanto, de retención de personas jóvenes, y preocúpense más por invertir en juventud, porque una sociedad longeva como la nuestra necesita más personas jóvenes. Y eso solo se hace, y utilizo conscientemente el verbo, no hablo de gastar, hablo de invertir en juventud en todas sus dimensiones, porque necesitamos que haya más personas jóvenes en nuestra comunidad. Acaba de decir usted, y ya lo ha dicho más de alguna que otra vez también, en comparecencias públicas, que es necesario recuperar la línea del diálogo social. Yo no sé si eso quiere decir que usted ve que está en riesgo el diálogo social, o si usted cree que se ha roto algo que parecía era irrompible, si se me permite la expresión, como es el diálogo social, y que es una de las señas de Castilla y León. ¿Qué está pasando con el diálogo social? Yo creo, describiendo la realidad, no es necesario ser un observador muy atento, porque yo creo que se percibe a diario. Yo creo que en Castilla y León hemos marcado tendencia sobre el diálogo social, somos un referente. Como lo recoge nuestro Estatuto de Autonomía, insisto, es sobresaliente. La creación del Consejo del Diálogo Social como órgano hermano del Consejo Económico y Social. También el Consejo Económico y Social es el que más tiempo lleva funcionando ininterrumpidamente en España, más tiempo que el Consejo Económico y Social de España, puesto que es anterior. Y lo que me parece es que en la actualidad no se está aprovechando esa ventaja competitiva, porque es una ventaja competitiva. Ha habido momentos históricos en nuestra comunidad que nos ha permitido dar pasos muy importantes en conquistas sociales, no solo en el ámbito estrictamente del marco de las relaciones laborales, sino en conquistas sociales, derechos en los que se anticipó Castilla y León, como la renta garantizada de ciudadanía, por poner un ejemplo, en políticas sociales, económico-sociales muy variadas, y en la actualidad no se le está utilizando convenientemente. Creo que debemos retomar la línea más alta, más importante, y para eso hay que recuperar la confianza en el diálogo entre el Gobierno, ese diálogo social tripartito entre el Gobierno y las organizaciones sindicales y empresariales más representativas. Hay que recuperar esa confianza, y lo pido, lo propongo y lo recomiendo. Es el instrumento más útil en los estados más avanzados del mundo para hacer políticas nuevas, políticas de transformación que requieren velocidad, pero a la vez gran sacrificio, para podernos comprometer todos, porque aquello que se ve de lejos no genera compromiso. Tenemos que comprometernos, tenemos que motivarnos todos precisamente para recuperar una tendencia que nos puede hacer desarrollar más económica y socialmente nuestra comunidad. Cuando habla antes del CES, de la contratación extranjera de alta cualificación, ¿a qué se refieren y qué puede llegar a aportar eso? En el último informe previo se incorporó esta referencia. No era un informe sobre eso, pero se incorporó una referencia en el debate sobre la importancia que tiene dar a conocer también nuestras potencialidades en la creación de conocimiento, en la investigación, en la innovación, en el desarrollo con carácter general. Es cierto que necesitamos más personas, necesitamos que más personas jóvenes y también no tan jóvenes, porque ha habido una etapa en la que se ha desperdiciado el talento senior. Hay que recuperar la utilización del talento senior, que es tan importante, pero también hay que ser conscientes de que podemos complementar lo que se hace en nuestra comunidad con personas procedentes de otros ámbitos, de otras comunidades, de otros países, del resto de la Unión Europea, por eso no solo es extranjeros, de otros lugares, para enriquecer nuestro tejido de creación de conocimiento y la transferencia de ese conocimiento. A eso nos referimos, que no hay que tener miedo a complementar. Sí, que es complementario, no sustitutivo de esa falta de talento o de esa... No, porque no hay falta de talento. Nosotros exportamos talento. No falta de talento, sino de todos aquellos que se van fuera de Castilla y León. Este es otro dato muy interesante. Nosotros exportamos talento también. Claro, no se trata de no exportar talento. Tenemos un sistema capaz de formar a personas de otros lugares.
de otros lugares del mundo. Muchas personas de países muy diversos se forman en Castilla y León a muy alto nivel y es razonable que después vuelvan a trabajar a otros ámbitos territoriales, porque esa es una actividad en sí misma. Y a nosotros nos da también riqueza, ingresos como comunidad. Ser un lugar donde la gente viene a formarse, eso genera actividad económica y lo sabemos durante siglos en nuestra comunidad y ha crecido mucho en los últimos decenios. Pero no todo el que se forma aquí debe irse. Es un contraste distinto. Podemos exportar talento, pero tenemos que quedarnos con una parte importante de nuestro talento, incluso importarlo cuando nos haga falta y nos convenga. Y esa es la parte en la que tenemos que seguir avanzando, porque ahí tenemos que conseguir una integración aún más plena. Se ha avanzado mucho, más de lo que a veces se opina. Se ha avanzado mucho en esta parcela, pero tenemos que conseguir una integración más plena entre la empresa, el sistema educativo, el sistema de formación laboral para el empleo. Incluso nosotros estamos planteando que se genere un distintivo de empresa formadora, donde se prime, se ayude, se respalde a las empresas que se impliquen plenamente en la formación para evitar, lo que decía Reyes, para evitar el problema de las vacantes, para que las empresas tengan las personas que necesitan, porque si nosotros somos generadores y exportadores de talento, el que genera Es que es muy paradójico. debe utilizarlo Y no solo exportarlo. Vamos a ver, es que nos cansamos de decir, claro. tenemos talento, tenemos recursos, tenemos gente joven formada, pero todos se van y resulta que tenemos que traerlo de fuera. Y vamos a contar con esas competencias de personas extranjeras, que por supuesto son tan legítimas, pero si es que lo tenemos aquí, pues ¿dónde está Claro. la puerta por la que se va todo? ¿Por dónde entra? Claro, nosotros generamos talento, exportamos, y no es malo exportar talento, pero no podemos exportar todo, porque eso es lo que no tiene sentido. Nosotros tenemos ahora mismo, si tenemos que buscar, como en otros tiempos, cuál sería ese recurso fundamental para el sistema económico productivo y para el bienestar en la actualidad? Es el conocimiento. Quizá me pueden decir, bueno, siempre lo fue, evidentemente, pero más ahora, que hay más avance y más rápido. Y ese yacimiento lo tenemos. ¿Qué país que tuviera un gran yacimiento de oro iba a desaprovecharlo? Todo y se quedaría sin nada. Sí. Nadie. Nosotros tenemos ese gran yacimiento, además atraemos gente de fuera, que es bueno. Es bueno que venga gente de fuera también a formarse, a trabajar aquí, porque hay en algunas especialidades que lo necesitamos y porque viene también a reforzar al final. Si nosotros somos unos grandes generadores y exportadores de talentos, porque ha venido gente de cualquier lugar del mundo también a formarse aquí y a enseñar aquí durante decenios. Pero evidentemente lo que no podemos es solo exportar. Bien, tenemos que la aprovecharlo. formación, pero a lo mejor no tanto luego a la hora de quedarse. Eso está en el imaginario quizá colectivo de manera irracional, sin constatar. Yo lo he podido comprobar, seguro que ustedes también. Hay personas que dicen eso, ¿no? Bueno, claro, evidentemente es un buen lugar para formarse, como no. Tenemos un sistema universitario de los mejores de España, de la Unión Europea. Tenemos un buen sistema educativo, ahí están los informes que lo contrastan, tenemos una formación profesional que se ha ido desarrollando razonablemente y además creo que de manera avanzada en el ámbito de la formación dual, con la colaboración empresarial también. Ahí está el trabajo que hace, por ejemplo, la Fundación de la Empresa Familiar en este sentido. Y después, pues, me tengo que ir a trabajar a Madrid, por poner un ejemplo. Sí. Hace poco se celebraba el Foro Guadarrama y lo veíamos allí. ¿Por qué? Es que no me ofrece nada mi comunidad. ¿Qué es lo que la comunidad puede ofrecer para ese perfil formativo? Ya ni siquiera lo miro, porque ya me han dicho que este es el camino. Creo que tenemos que reflexionar sobre eso, ¿no? De verdad que es verdad que podemos ofrecer más oportunidades de empleo en Castilla y León, pues sí, lo tenemos que hacer. Es verdad que tenemos un tejido empresarial magnífico. No me cansaré de decirlo. Tenemos grandes empresarios y empresarias en Castilla y León, empresas muy importantes y que además están en sectores punteros, mucho más de lo que nos podemos imaginar. Aquí sé que hacen una buena labor de difusión en la televisión, pero tenemos que saber que tenemos empresas que hacen cosas que no nos podemos imaginar. Muchas veces falta de comunicación. Las empresas también tienen que saber no solo realizar bien su trabajo, lo hablábamos hace poco con la persona que nos acompañó de Cartif, sino esa importancia de poder trasladar todo lo que hacen, con qué objetivo y a quién puede beneficiar. Esa es una de las formas de retener el talento. Claro, claro. Y romper esa tendencia de decir es que aquí no hay
empresas. ¿Cómo que no va a haber empresas? Yo a veces he llegado a oír que no hay industria, oportunidades, que no hay industria. No, incluso que no hay industria. Pero ¿cómo no va a haber industria en Castilla y León? Lo que tiene que conocerse mejor nuestra comunidad, insisto en la idea. Esto puede parecer ridículo, o una decisión muy genérica, pero no, es que es verdad. Lo mismo tenemos que cuidar más también que nuestros escolares visiten más Castilla y León, conozcan más nuestras potencialidades, nuestra riqueza patrimonial, empresarial, cultural, porque vamos a otros sitios, los conocemos por medios de comunicación, pero lo mismo no conocemos suficientemente lo que hay en Castilla y León. Tenemos que saber vender. Y eso no significa lo que yo estoy diciendo, que seamos autocomplacientes, ni mucho menos. Tenemos que ser mucho más reivindicativos. Cuanto más consciente eres de lo que tienes, cuanto más consciente eres del potencial, desde el ámbito empresarial, sindical, desde el ámbito ciudadano, hay que ser más reivindicativo, porque hay que decir, es que aquí tenemos un filón que no lo estamos utilizando. Tenemos que crecer ahí. Y ahí es donde el gobierno, las instituciones, tanto el gobierno del Estado, las comunidades autónomas, las entidades locales, tienen que dar respuestas para ese trabajo público-privado al que antes se refería. ¿Sabes lo que pasa? Que Castilla y León tiene un gran talento, tiene grandes empresas, tiene grandes industrias, pero también tiene grandes desequilibrios. Ese es un problema que quizás entronca con el principio de lo que hablaba usted, de ese sentimiento de comunidad, que no existe todavía, o de el creernos más esta comunidad. Quizás está fallando esas administraciones en corregir esos desequilibrios, porque los desequilibrios están. Y por desgracia están en todos los ámbitos. No hablo solo de ámbitos empresariales, económicos, están hasta los ámbitos sanitarios, etcétera, etcétera. Y ahí también el CES más de una vez ha lanzado la voz de alarma diciendo, ojo, que tenemos que corregir esto. Y los desequilibrios siguen existiendo. Sí, claro, se dice y con razón. Es una comunidad autónoma con una gran extensión, con poca población. Lo de la gran extensión no es un problema, lo de tener poca población sí lo es, por eso tenemos que crecer, tenemos que aspirar a crecer en población. Y tenemos una asignatura pendiente, y hay que reconocerlo, que es la ordenación del territorio. Es una asignatura pendiente en estos años de comunidad autónoma. Yo creo que hay que seguir avanzando en ese sentido y hay que reconocerlo. Esto no nos ha salido bien como comunidad. En algunos ámbitos sí, ahí se han puesto piezas, se ha avanzado de manera relevante. Es muy importante para retener esa población y para generar ese proyecto vital, junto con lo que antes nos decía el Consejo de la Juventud, de vivienda y empleo, los servicios públicos, porque evidentemente la calidad de vida determina. Tenemos que cuidar mucho el medio rural. Castilla y León tiene una gran extensión de medio rural. El medio rural hay que revitalizarlo y hay que dar una nueva imagen que se corresponda con la realidad. Hemos pasado decenios, sobre todo en la etapa del desarrollismo en España, donde se ha desacreditado el medio rural porque hacía falta que se desplazaran las personas a trabajar a determinados ámbitos industriales peninsulares, sobre todo. Hay que recuperar el valor del medio rural. Yo creo que estamos en un buen momento para hacerlo. El medio rural es un medio que ofrece muchas oportunidades de calidad de vida, pero claro, eso requiere un esfuerzo también institucional grande en materia de servicios públicos y se va haciendo. Y lo que necesitamos es, evidentemente, reordenar el territorio. Lo que pasa es que es un esfuerzo político que exige mucha generosidad, pero sin una ordenación adecuada del territorio es muy difícil limar las desigualdades, corregir desigualdades. Eso hay que ser conscientes, no puedo negar que es así, y tendríamos que marcárnoslo como un gran objetivo para un gran pacto. Vuelvo a hablar de acuerdos, porque si no, no es posible hacerlo. Vamos a ser realistas. Sé que no se lleva ahora a hablar de acuerdos. A mí me gusta hablar de acuerdos porque la pluralidad, el pluralismo, las diferencias enriquecen el debate y esos acuerdos donde suele haber concesiones o incluso cesiones de las partes suelen ser los que dan buenos resultados. Creo que en Castilla y León lo sabemos, en España también. En la Unión Europea, qué decir, que es como surge del gran acuerdo donde hay generosamente cesión, incluso de soberanía. Hagámoslo. Nos queda... queremos preguntar los tres. No, iba solo a apuntar que, bueno, que más que nos cueste hablar de acuerdos, es que parece que cuesta llegar a ellos. En estos 40 años yo creo que hemos ido así en cuestión de llegar a acuerdos, sobre todo en temas políticos. Fíjate si cuesta, Tamara, que un acuerdo tan sencillo como renovar a la presidencia del Consejo Económico y Social y de todos los órganos de Castilla y León, muy fácil, están ahí, pendientes, y es un acuerdo sencillo. En su caso,
tan sencillo como que No sé si nadie, es sencillo, nadie duda de su continuidad, pero no se llega. No sé si es sencillo, no lo sé, pero en todo caso hay que hacerlo. Estamos en un momento complicado. Yo no creo que sea fácil llegar a acuerdos, pero lo más fácil que puede ser renunciar a alcanzarlos es una mala decisión. Por tanto, hay que hacer el esfuerzo. No es fácil, pero cuando se llega a un acuerdo se consigue. En estos momentos de incertidumbre, porque ciertamente se da, en el mundo hay incertidumbres, hay cambios muy rápidos, es imprescindible ir acompañado. Yo creo que nadie, y lo sabemos bien en el medio rural de Castilla y León, cuando hay una niebla profunda, nadie debe ir solo por la montaña, mejor ir acompañado. Pues pasa lo mismo en la economía y en la sociedad. Es mejor ir acompañado. Iba a decir que queda muy poquito tiempo. Yo creo que los tres queríamos un poco plantear esa cuestión, ese debate, esa reflexión. Abriríamos otro programa, pero bueno, últimos minutos. Estamos a punto de terminar un nuevo año político. Ustedes como órgano consultor también en lo que, bueno, pues por ejemplo, el Parlamento regional se refiere. No sé si puede hacer algún tipo de balance de lo que ha sido este año político que va a terminar, que ha sido muy turbulento, que ha tenido muchas polémicas. Aquí ha salido mucho sobre la palestra, se han mezclado muchas polémicas nacionales que, digamos, de alguna manera han enturbiado, bueno, han metido niebla, ¿no?, en lo que realmente importa en los debates de nuestra comunidad. ¿Qué balance puede hacer de lo que ha podido salir de esas Cortes regionales, por ejemplo? Nosotros tenemos ahora un trámite muy importante, que es la aprobación del informe anual sobre la situación económica y social de Castilla y León. La ley nos dice que lo debemos aprobar a finales de junio, así lo haremos en un pleno. Se está trabajando mucho en un debate permanente en el CES entre las organizaciones sindicales, empresariales, agrarias, a las que tanto hay que recordar y agradecer, de la economía social, de consumidores y usuarios, los expertos y expertas, el grupo de enlace, un trabajo intenso. Y el balance que podemos hacer del año político, que bueno, todavía queda, pero el balance que podemos hacer es que hay que avanzar, e insisto, en la búsqueda de los acuerdos que necesita la comunidad y centrarlo muy especialmente en nuestra comunidad. Ahora se abre, salvo sorpresa, un periodo donde no va a haber citas electorales y hay que trabajar especialmente por aquellas líneas de esfuerzo que necesita nuestra comunidad para aprovechar situaciones y oportunidades que se dan ahora y que lo mismo no se dan hacia adelante, y que se está trabajando en ello, en energías renovables, el sector agrario y la industria agroalimentaria, el sector de la automoción, todo el ámbito industrial, el propio sector servicios y la potencia que tenemos en ese ámbito. Pues creo que ahí es donde tenemos que centrarnos y no renunciar a los acuerdos. Yo es lo que pediría, no renunciemos, de verdad que es posible el acuerdo. Podemos resumirlo así, que nos olvidemos de pensar en cosas etéreas. Voy a parafrasear lo que decía finalmente Adolfo Suárez, dijo: la concordia fue posible. ¿Por qué no va a ser posible la concordia ahora? Sí, pero fíjate que yo, escuchándole, lo que más necesitamos es lo que más vamos perdiendo. Sí. Pues tenemos que corregir la tendencia. Si sabemos que vamos en una nave y nos hemos equivocado en el rumbo, pues se rectifica el rumbo y todos están contentos. ¿Y quién va a dar ese tirón de orejas? Porque alguien tiene que hacerlo. Desde el CES lo decimos. Nosotros somos una institución consultiva, asesora, una especie de Pepito Grillo autonómico. De una forma muy educada, a lo mejor. Los políticos no están acostumbrados a ese lenguaje tan educado. No creo que sea así. Tenemos personas muy inteligentes en el ámbito político. Estoy seguro que saben que es imprescindible ese asunto. No sé si podrán o no, pero yo sí que les pido que no lo den por perdido y que intenten que tengamos grandes acuerdos donde pues todos tendremos que ceder en nuestras propuestas y valoraciones, pero tenemos que pensar en la ciudadanía, que es la protagonista de todos estos procesos. Insistiremos, digan lo que tengan que decir y nosotros pondremos altavoces necesarios, si así tuviera que ser. Enrique Cabero, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta noche. Siempre es un placer escucharle. Gracias a usted, Reyes. Que ya lo he dicho más veces, no somos primos. No somos primos. No vamos a decir públicamente, no lo somos. Podríamos serlo y estaría encantado. Desde luego que sí. Si miramos algo si miramos más allá. Sí, igual si nos ponemos hasta a lo mejor lo somos. Tamara, muchísimas gracias por haber estado conmigo en esta noche, Felipe, también a ti. Y a todos ustedes también, gracias por haberme acompañado en esta noche, que nos queda solamente un jueves, el del próximo jueves, porque ya tenemos el verano aquí a la vuelta de la esquina. Será un placer también disfrutarlo, pero nos vemos el jueves que viene. Adiós.